Buenas a todas y a todos. En este vídeo vamos a conocer el validador de datos de importación a través de dos ejemplos. Como ya sabréis, Sinergia CRM tiene un módulo que sirve para importar datos desde un fichero CSV a casi que cualquier módulo del CRM. Entonces, para complementar esta funcionalidad, hemos desarrollado un módulo que es el importador, que nos va a servir para diferentes acciones. La principal va a ser que vamos a poder validar criterios como que el valor que pongamos en cada campo o en cada columna de ese fichero CSV cumpla con el tipo y el formato configurado en el CRM. También, por ejemplo, que si estamos indicando un valor de una lista desplegable, pues que ese valor que estamos indicando en el CSV pertenezca a los posibles valores de la lista. Si un valor ya está duplicado y otros criterios. Además, nos va a facilitar el proceso de importación de datos cuando estos datos corresponden a diferentes módulos. Entonces, vamos a ver estos dos ejemplos que os comentaba, donde el primer ejemplo va a ser la importación de datos de un solo módulo, mientras que el segundo ejemplo vamos a ver una importación de un fichero multimódulo. Vale, aquí tenemos pues una instancia del CRM, donde estamos en el módulo de personas, es el módulo que vamos a utilizar para realizar estos dos ejemplos. Entonces, ¿cómo accedemos al validador multimódulo? Para ello tendremos que irnos primero a la vista del importador y veréis que tenemos un botón en la parte baja de la vista, donde podemos pulsar en él y acceder a lo que sería el validador. Una de las primeras cosas que veréis es que el validador tiene una apariencia bastante similar al importador. Y veréis también, por ejemplo, que con los mapeos que utilicemos en el validador podrán ser utilizados en el importador y al revés. Aquellos que estén definidos en el importador también nos aparecerían aquí en el validador. Para este primer ejemplo no necesitamos utilizar mapeos, entonces vamos simplemente a ver la herramienta. Utilizaremos este fichero, validación simple de campos erróneos, que lo primero que voy a hacer va a ser también mostrároslo. A ver. Vale, aquí lo tenemos. Este es un fichero claramente con datos falsos donde estamos diciendo qué registros nos deberían dar, nos debería validar como que es correcto la información introducida en esa fila y después qué otros registros nos deberían causar error. Vamos a proseguir con el proceso y se va a ver de forma más clara cuál es el cometido de este módulo, de este validador. Entonces, una vez tenemos seleccionado el fichero, le daríamos a siguiente. Ya os digo que esto viene a ser la interface del importador o muy parecida. Entonces, con este fichero le daríamos a siguiente. Una cosa que hemos visto en este fichero. Ay, lo he cerrado. A ver. Es como podéis ver que tiene primero una cabecera donde tenemos el nombre de las columnas, en este caso, en esta cabecera tienen el mismo nombre que los campos, por lo tanto se nos va a mapear directamente, ¿vale? Entonces, si volvemos aquí, estamos viendo ya cómo se mapean los campos del CRM con las columnas del fichero. Esta segunda parte de validación multimódulo que vemos aquí, que es nueva, bueno, o que el módulo de importador no tiene y el módulo de validador sí, lo vamos a ver en el segundo ejemplo. Entonces, tenemos que queremos importar las diferentes columnas que tiene el fichero, vamos a proceder con ello y vamos un segundo porque teníamos aquí que, por ejemplo, tenemos un caso en el que el email está duplicado, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es aquí decirle que nos busque duplicados por email y vamos a validar ahora. Entonces, sí, aquí lo que hemos añadido en esta última vista
viene a ser un resumen de los resultados de la validación, donde nos dice que 5 registros están OK y que 15 han resultado erróneos. Se nos permitiría otro apartado donde nos va a servir para el segundo ejemplo, a la hora de poder seguir validando un fichero que contuviese datos de otros módulos. Y por último nos ofrece la posibilidad de descargar el fichero. ¿Vale? Vamos a descargar el fichero que ha sido generado a través de este proceso de validación. ¿Vale? Entonces nos lo podemos descargar. El nombre del fichero ya veis que va a ser secuencial, ¿vale? Está poniendo la fecha y si después volviésemos a validar otro fichero, pues ese fichero va a ser posterior a este. Le vamos a dar a guardar y lo vamos a abrir. En este fichero lo que tenemos viene a ser el mismo conjunto de filas, ¿vale? Las mismas columnas. Si nos vamos al final del todo, se nos ha creado esta columna que ahora mismo no es necesaria y que la podríamos haber desactivado durante el proceso. Nos va a ser útil en el siguiente ejemplo. En este caso, lo importante es esta columna donde nos va a decir que, pues eso, nos va a ir diciendo los diferentes errores. En este caso, por ejemplo, que es este fichero que tiene un ID que no es correcto, pues nos dice que la longitud es excesiva. Aquí nos va a estar validando los datos introducidos en fecha de creación o aquí, por ejemplo, el duplicado. Una particularidad es que si el proceso detecta que hay más de un error en una misma fila, pues nos va a poner esos errores, nos los va a concatenar a través de este operador, ¿vale? En este caso nos está diciendo que el correo electrónico está duplicado y que el número de identificación no es válido. ¿Qué haríamos con esto? Para terminar este primer ejemplo, pues sería corregir los diferentes errores que aquí nos detecta, ¿vale? Y una vez estuviesen corregidos todos los errores, ya podemos cerrar aquí. Podríamos ir al importador real de personas, seleccionaríamos el fichero de resultado que nos ha dado, ¿vale? Esto sería una vez ya estuviese corregido el fichero. Es decir, si acabamos de corregir una primera vez errores que nos ha detectado el fichero, lo óptimo sería volver a validar el fichero con los resultados de la validación hasta que no nos diese ningún error, ¿vale? Una vez que no nos diese ningún error, podríamos venir al importador, seleccionar el fichero resultado que no tenga ya ningún error y proceder con la importación. Entonces, vamos ahora a proceder a ver el segundo caso, que vendría a ser el importar un fichero que contiene datos de diferentes módulos. Para eso vamos a utilizar este otro fichero. Y aquí lo que sí vamos a hacer, a ver, ahí nos aparece. Aquí lo que sí vamos a hacer es utilizar mapeos, ¿vale? Aquí también tenemos errores, ¿vale? Esto lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí este valor no pertenece a la lista de tipo del campo de un registro de un módulo de relaciones con personas. Vamos a empezar por ahí, ¿vale? Vemos que estas dos primeras columnas pertenecen al módulo de personas. Estas 3 siguientes pertenecen al módulo de relaciones con personas y estas 5 siguientes pertenecen al módulo de compromisos de pago. Como os decía, pues hay errores en el valor puesto, en el formato, etcétera. ¿Vale? Vamos a ver lo que es el proceso de importar datos de multimódulo. Entonces, igual, vendríamos al importador, accederíamos de nuevo a validar el fichero y aquí seleccionaríamos este fichero que contiene datos de diferentes módulos. Nos vendríamos aquí, si vemos el fichero, vemos que no tiene, que claro, ya el mapeo no se puede hacer directamente porque en este caso en la cabecera hemos puesto también el nombre del módulo, entonces esto ya no lo va a reconocer el CRM y por lo tanto va a ser interesante utilizar la opción de mapeos. Ahora llegamos a ello, ¿vale? Entonces aquí lo primero que hacer es que tenemos que mapear los campos, bueno, las columnas de este fichero, las columnas que tienen que ver con el módulo de personas, las tenemos que mapear con los campos de persona. Aquí lo tenemos. Y nos vamos a bajar al apartado de validación multimódulo.
Esto antes, que hemos visto la columna de IDs que se nos había generado, es debido a este apartado a que por defecto tiene el valor sí, ¿vale? En el ejemplo anterior podríamos haber puesto no y esa columna nos habría generado. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir porque si nos vamos al fichero, a ver que lo tengo por aquí, si nos vamos al fichero, cuando vayamos a importar los datos de relaciones con persona o los datos de compromisos de pago, vamos a necesitar un identificador de persona con quien relacionar estos datos. Entonces, este identificador nos los va a generar directamente el proceso de validación, ¿vale? Entonces, aquí elegimos que sí, no tenemos ninguna columna en el fichero donde guardar el ID, por lo tanto, le decimos que nos cree una columna nueva y le damos a siguiente. En este punto es donde tenemos también que indicar el nombre del validador, ¿vale? Bueno, perdón, del validador, el nombre del mapeo. Entonces, yo en este caso mi fichero empieza por el índice 10, entonces le pongo 10-personas, ¿vale? Este identificador tiene que ser único para este proceso de importación. Es decir, si hubiese ya un mapeo que tuviese este nombre, lo que vamos a hacer es sobreescribir ese mapeo con los datos que acabamos de hacer ahora en este proceso. Validamos, ¿vale? Y nos dice que a nivel de que los datos de la columna nombre y apellidos de este fichero, todos son correctos, ¿vale? Veremos que con relaciones con persona y con compromisos de pago sí nos va a reconocer los errores que hemos visto antes. Entonces, aquí ahora lo que haríamos sería una validación multimódulo y podríamos seleccionar, por ejemplo, que queremos ahora cargar los datos de relaciones con personas. Y nos venimos a este módulo. Como no tenemos ningún mapeo, nos informa de que no tenemos estos mapeos, nos informa de las propiedades del archivo, que como lo tenemos definido cuando hemos realizado la validación de los datos del módulo de personas, pues en este caso vamos a jugar con esa primera configuración, ¿vale? O sea, la configuración de estas propiedades lo vamos a hacer en el primer módulo, cuando es una validación multimódulo. Mapeamos los tres campos del módulo de relaciones con persona y también mapeamos la columna de persona ID con el campo de persona ID para que se relacionen estos registros que se van a crear de relaciones con persona con las personas que se creen cuando importemos los datos del módulo de personas. En este caso no va a ser necesario generar un identificador, ya que no tenemos información en el CSV que dependa del módulo de relaciones con persona, le decimos que no y procedemos a validar. En este paso vamos a crear el mapeo de relaciones con persona, ¿vale? Yo en este caso lo llamo igual 10 relaciones con persona y validamos. Ese mapeo lo vamos a utilizar cuando importemos los datos de este módulo. El proceso nos dice que tenemos 5 registros cuya información de relaciones con personas es correcta y que tenemos otros 3 registros donde tendremos que realizar correcciones. Estas correcciones las vamos a realizar una vez validemos los datos de todos los módulos contenidos en el fichero de importación. En este caso nos faltaría validar la información del módulo de compromisos de pago, por lo que iniciamos el proceso, no tenemos ningún mapeo, ahora lo crearemos. Y nos vamos al punto de tener que mapear, igual que antes con relaciones con personas, de tener que mapear los campos y las columnas de este módulo. En este caso, bueno, pues es importe, tipo de pago, el medio de pago, la cuenta bancaria, la fecha del primer pago, la periodicidad. Y por último, de nuevo, como estos registros que se van a crear de compromisos de pago queremos relacionarlos con las personas que se van a crear, mapeamos la columna de Person ID con el campo Person ID. En este caso tampoco es necesario generar el identificador. Le damos a siguiente y validamos. Vale, una vez validados los 3 módulos, tenemos que corregir, por lo que vemos, información, 3 registros en relaciones con persona y 2 en compromisos de pago. Para proceder a esta corrección, lo que vamos a hacer es descargar el fichero y lo abrimos. Aquí podemos ver, igual que cuando validamos el módulo que no era multimódulo, tenía una columna de errores, en este caso tenemos 3 columnas de errores, uno por cada módulo. Para personas veíamos que no teníamos ningún error y por lo tanto aquí no aparece ninguna información.
los 3 registros que tenemos que corregir de relaciones con personas y los 2 registros que tenemos que corregir de compromisos de pago. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, que tenemos que corregir la fecha de alta, la fecha de baja y el tipo de relación. Si nos venimos a la información, pues vemos que el tipo de relación de este registro es erróneo. Este valor no pertenece a la lista desplegable asociada al campo tipo de relación. En este caso vemos que la información, el formato de la fecha de alta es errónea en estos 2 registros. Y por último vemos que este otro registro, la fecha de baja, está construida de forma errónea. Es decir, no indicamos día-mes, sino que está indicado mes y día. Entonces lo corregimos, vamos a corregir solo la información de este módulo y aunque tendríamos que corregir toda la información, todos los avisos de error que nos haya proporcionado el proceso, damos por hecho que hemos hecho todas esas correcciones y vamos a guardarlo, ¿vale? Para mantener los ficheros que ha generado el proceso de validación, por si acaso no son útiles, sobre todo en casos donde tengamos mucha información, vamos a llamar a esto, pues, no sé, pues, por ejemplo, resultado de validación fin, una vez corregido, ¿vale? En vez de fin, corregido. Guardamos. Y vamos a proceder ya con este fichero que acabamos de guardar a realizar la importación de los datos porque ya, bueno, con este fichero para dar por finalizada la validación, lo óptimo sería que una vez que hagamos las correcciones manuales volvamos a realizar un proceso de validación de ese fichero, donde aquí al final en esta hoja de resumen nos diga que todos los registros han sido validados con éxitos. Una vez que lleguemos a ese punto, podemos empezar a realizar lo que es el proceso de importación. Entonces, vamos a seguir la secuencia de módulos que hemos aplicado. Entonces, nos vamos a importar personas para que se generen, primero vamos a generar las personas con el ID que se ha generado en el proceso de validación de forma que después se pueda relacionar estas personas con los registros de relaciones con personas y de compromisos de pago. Y además vamos a utilizar los mapeos, ¿vale? En este caso seleccionamos el mapeo de personas. Mira, en compromisos de pago no hemos hecho el mapeo. Bueno, no importa porque se va a comprender con los módulos de personas y de relaciones con personas. Entonces seleccionamos el mapeo, seleccionamos el fichero corregido y le damos a siguiente. Le damos a siguiente, el mapeo nos genera la relación entre las columnas y los campos del módulo de personas. Siguiente, e importamos ahora. De esta manera nos dice que va a crear 8 registros con éxito, podemos dar la importación completada y aquí los vemos, ¿vale? Si nos vamos en este caso a relaciones con personas, vamos a repetir esto de personas porque se me ha olvidado una cosa que además es importante. Vamos a eliminar los registros porque ahora veréis que hay un detalle con este primer módulo. Entonces volvemos a seleccionar el mapeo, volvemos a seleccionar el fichero corregido y le damos a siguiente. Y aquí hay un detalle que este Personas ID es el identificador de estos registros que vamos a crear. Esta relación sí la vamos a tener que crear, sobre todo para los módulos donde hemos generado un identificador, ¿vale? Estamos diciendo que el identificador generado se guarde como ID de los registros, como ID de cada registro. De manera que cuando utilicemos ese ID al cargar la información de relaciones con personas o compromisos de pago, las personas que hemos creado tengan esos identificadores. Entonces le damos a siguiente y ahora sí nos crea 8 registros con el identificador que tenemos en el CSV. Importación completada, aquí tenemos las personas, nos vamos, por ejemplo, a relaciones con personas, importamos, utilizamos el mapeo, seleccionamos el fichero corregido y le damos a siguiente, siguiente. Aquí en el mapeo, como ya lo guardamos una vez que habíamos relacionado el campo y la columna Personas ID, ya también nos lo trae. Entonces le podemos dar a siguiente y importamos ahora. De manera que igual se nos han creado los 8 registros con éxitos, porque recordamos que sí corregimos la información de este módulo, importación completada, y aquí tenemos los 8 registros de relaciones con personas, que se relacionan con las personas que hemos creado en el primer paso, ¿vale? No vamos a hacer, ya que no hemos corregido el proceso de que diga la información de compromisos de pago y también se me ha pasado crear el mapeo, de todos modos vendría a ser igual que acabamos de ver con este módulo de relaciones con personas. Entonces, nada más que contaros.
Espero que os sirva lo que hemos visto y que os facilite el proceso de importación de datos, y un saludo.